Buenas tardes, estimado público. El día de hoy yo, Julio Ravelo, junto con mi grupo Augusto Salazar Bondi, nos encontramos con Julio Arteaga, licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una pasantía en Harvard. Actualmente desempeña no solamente como estudiante de Derecho en la misma Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sino que es catedrático de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y a su vez es consejero universitario. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias, Wilber, por la invitación. Espero poder compartir bastantes ideas sobre Mariátegui. Yo, como tal, no adscribo a su filosofía, pero siempre he sido un asiduo lector y espero compartir cualquier duda que tengas contigo. Listo, muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a abarcar no solamente unas preguntas valorativas, sino unas preguntas sustanciales acerca de la obra de José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana y cómo se trasvasan en la realidad actual. Así que empecemos. En el capítulo 3 de los 7 ensayos de la interpretación peruana escrito por Mariátegui, se habla de que se necesita un cambio en la instrucción pública. ¿Cree usted que en la actualidad la educación nacional refleja estos cambios? ¿Se ha logrado desprender de lo que Mariátegui denunciaba? ¿O encontramos en las instituciones privadas como el Markham, el Roosevelt o el Newton aún una educación elitista y que no logra desprenderse de lo que Mariátegui denunciaba? Quiero partir de una pregunta interesante, ¿no? ¿Dónde crees que estudia el hijo del ministro de Educación o los hijos del ministro de Educación? Históricamente, ¿dónde han estudiado, no? Y esto devela que ni siquiera las propias autoridades creen en la educación pública nacional. Mariátegui acierta cuando menciona pues que la instrucción pública es sumamente necesaria, no solo por la cultura, ya que esto incluso, según Mariátegui, podría ser solo un aditamento burgués en sus palabras, sino también por la instrucción a nivel técnico. Si tú quieres que un país o una región avance, es necesario conocimiento técnico a nivel básico. Y para ello, pues, se necesita inversión en la educación. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto que, si bien han habido mejoras paulatinas, eso es innegable, la democratización de la universidad, en general de la educación básica regular, lo cierto es que el nivel no es el aceptado, ¿no? Ya poniéndonos un poquito más exquisitos, ¿no? Las pruebas internacionales, los rankings internacionales de las universidades, a veces no llegamos ni siquiera al top 10. Esto de acá no se va a arreglar de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer es darle hincapié a cómo la instrucción desde los puntos más básicos siempre va a mejorar a nivel general a cualquier ser humano que la tenga, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Hasta la siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Teniendo en cuenta lo que escribió Mariátegui en su obra de los 7 ensayos, ¿usted cree que esta solución de un comunismo indoamericano se puede aplicar a la actualidad o es más una utopía? Claro, hay que tener en cuenta que los 7 ensayos son escritos en 1928, ¿no? Desde esa época hasta ahora han sucedido varias cosas, ¿no? En general, varios proyectos de carácter socialista y comunista han caído. Yo considero que una suerte de revolución comunista no es la solución adecuada. En primer lugar, porque hemos tenido intentos de revoluciones dentro del Perú, marcados de mucha violencia y mucho dolor en general. Solo por decir un caso de Sendero Luminoso, el grupo terrorista. Y en torno a ello, considero que la propuesta marxista debería ser desechada, ¿no? Porque innegablemente la contradicción, el devenir histórico desde una perspectiva dialéctica, implica, sin lugar a dudas, el uso de la violencia. Y no deberíamos aceptar este tipo de soluciones, ¿no? Que traen mucha ruina a nuestro país. Sin embargo, los motivos con los cuales se escribe Mariátegui, que son motivos de igualdad, equidad, motivos que tratan de reivindicar lo peruano, atender el problema del indio, como él menciona, sí son loables, en el sentido de que no podemos permitir que las personas en pleno 2025 sufran de cuestiones tan básicas como alimento, ingresos, educación, salud, etc. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que atender la postura de Mariátegui, pero con los matices de nuestra actualidad. Incluso él mismo menciona que son ensayos inacabados. ¿Eso qué quiere decir? Que son una suerte de estudio, posición personal, obviamente bien fundamentada desde la doctrina marxista, pero que todavía pueden mejorarse. En este caso, haríamos muy mal a la memoria de Mariátegui si tratáramos de repetir
su filosofía como un simple calco. Lo que deberíamos hacer, que es algo que lo caracteriza a él y que de hecho es una de las razones por las cuales lo admiro, es actualizar o contextualizar los problemas o las doctrinas según el momento en donde nos encontramos. Entonces, en pleno 2025, lo que deberíamos hacer es justamente atender a los análisis que todavía siguen vigentes en la obra de Mariátegui. Y esto es definitivamente el problema de la tierra, el problema de una suerte de semifeudalismo en el Perú. Hay algunas partes en el Perú en donde todavía se mantienen esas dinámicas económicas. Y desde ese punto de vista creo que sí podríamos hacer mucho como país. Sí, está interesante. Gracias. Gracias. Encuestas recientes realizadas por el Estado hace no mucho más de 5 años, indican que en Cusco, por ejemplo, las personas, más de 50.000 personas, declararon que se encontraron por lo menos alguna vez en su vida en una situación de trabajo forzoso. Estamos hablando de más de 50.000 personas y de ya tantas décadas que han pasado de la obra de Mariátegui. ¿Qué es lo que consideras tú que hace posible este factor a pesar de nuestra experiencia histórica y de la obra de Mariátegui sobre el trabajo forzoso y las relaciones de explotación? Mira, yo en lo personal no sigo la dinámica marxista de la estructura y la superestructura, ¿no? Ya bien conocido, ¿no? La estructura como tal determina cómo se manifiesta la superestructura, sea cultural, religiosa, educacional, etcétera. Pero lo que no podemos ignorar y que nadie puede negar es que en el Perú lamentablemente todavía vivimos divididos. Hay una gran inoperancia por parte de la clase política, hay una gran inoperancia por parte de las personas que deberían gestionar y administrar bien los recursos del país, y además hay una gran inoperancia por parte de las personas que deberían fiscalizar cómo se terminan estos recursos. En ese orden de ideas, no me sorprende que siga vigente muchos reclamos históricos que aparecen en los 7 ensayos. Y esto es debido a que en realidad hay un dicho muy malo que el Perú es Lima y lamentablemente se sigue manifestando en pleno 2025. Lo que deberíamos hacer como tal es atender a las necesidades estructurales que tiene el país como tal. Y eso se logra mediante una verdadera descentralización. El problema está en que a lo largo del tiempo no ha habido interés genuino y los avances, si bien han habido, han sido muy pocos, ¿no? muy paupérrimos en general. Lo que deberíamos hacer, ya excluyendo, y esto siguiendo un poquito más allá que Mariátegui, es de alguna otra manera reestructurar cómo se manifiesta esta suerte de democracia que tenemos. En otras palabras, darle más protagonismo a regiones que no, históricamente han sido olvidadas. Por ejemplo, yo recuerdo que el doctor Raúl Chanamé mencionaba que era inconcebible que los poderes del Estado estuvieran concentrados en Lima. Ya, por ejemplo, el TC, el Palacio de Gobierno, el Congreso, etc. Y que una solución interesante sería trasladar estas instituciones a distintos lugares del país. ¿Por qué? Porque esto obligaría al gobierno de turno a que invierta en infraestructura, invierta en capacidad, en logística, y de alguna otra manera nos obligaría también, nos orillaría a que se preste más atención a estos lugares, ¿no? A estas otras regiones. En ese orden de ideas, lo que debemos hacer es básicamente repartir equitativamente la cuota de poder en todas las regiones del país. ¿Es difícil? Por supuesto que sí, pero es mejor empezar ahora que dentro de 10 años. ¿No? Y ahí es donde yo me separo de Mariátegui, porque el camino que seguiría Mariátegui sería específicamente el de una revolución comunista. Y como ya he dicho anteriormente, no creo que ese sea el camino debido a la cuota de violencia innegable que tendríamos que aplicar. ¿Optas más por una descentralización? Una descentralización estructural, bien planeada, logística, que va a demorar, no es de la noche a la mañana. No hay una solución mágica para cambiar un país. Sin embargo, si aprendemos de países extranjeros que tienen mejor rendimiento en distintos ámbitos, se puede lograr grandes cambios aplicando una descentralización, pero a rajatabla, como debe ser. Claro, sí. Muchas gracias. ¿Qué tan relevante considera usted la obra de Mariátegui para entender los problemas estructurales en el Perú? Y además de eso, ¿cree que su análisis sigue vigente o tienen que adaptarse al contexto de hoy?
Yo considero que Mariátegui ha sido uno de los intelectuales más influyentes en la historia del Perú, debido a que, a diferencia de otras corrientes, otras personas, él ha logrado introducir pensamientos foráneos en el contexto peruano. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha sido mera repetición, sino que más bien ha intentado estudiar a profundidad el marxismo, ha tratado de aplicar doctrinas de carácter marxista, siempre desde las condiciones económicas, políticas y culturales de nuestro país. Lo interesante, y esto no hay que quitarle el mérito, ¿no?, es que muchas de sus afirmaciones y muchos de sus estudios siguen vigentes en el sentido de que todavía hay una fuerte división a nivel de clases sociales. Todavía hay gente que tiene muy poco, todavía hay gente que tiene mucho. En ciertos sectores del país todavía sigue manteniéndose esta fuerte inequidad basada en quién tiene más a nivel territorial, gamonal, y todavía pervive a nivel cultural, idiosincrático diría yo, cierto sentimiento de inferioridad, ¿no? Todavía hay esta suerte de racismo, todavía hay estas ideas de que el hombre blanco tiene que ayudar al indio, que el indio es muy torpe, muy tonto. Y esto ha causado que muchas personas que pertenezcan a estratos bajos se sientan avergonzadas, no solo de su cultura tradicional, sino también de su poco poder adquisitivo. Yo no soy marxista, de hecho soy muy crítico con el marxismo, pero hay que reconocer, al César lo del César, que Mariátegui ha sido muy influyente debido a que hay zonas completamente olvidadas por el Estado que, que calzan muy bien con las descripciones que hacía Mariátegui de 1928. Entonces, desde 1928 hasta 2025 no ha habido ningún cambio de carácter sustancial, diría yo. Un gran aporte es la importancia que le da Mariátegui al tema de la cultura y cómo hay que reivindicar ciertas clases marginadas, olvidadas, en pos de empoderar a todos los ciudadanos del Perú, ¿no? Ahora, diciendo yo en la forma, en cómo lo quiere hacer, que es mediante una revolución, mediante cánones dialécticos, pero creo que al menos la intención esencial del proyecto de Mariátegui sigue siendo muy certera, desde haciendo las salvedades, claro está. Listo. En uno de sus ensayos, Mariátegui abarca el tema de la centralización y la regionalización. ¿Cree usted que en el Perú actual este problema persiste? ¿Y qué solución a través de una perspectiva marxista podría realizarse? En primera instancia, debemos entender que el Perú lamentablemente sigue siendo un país centralizado. Y esto concuerda bastante con los análisis que hace el propio Mariátegui con respecto a que a nivel económico no somos una suerte de capitalismo completo, sino que todavía guardamos ciertos rasgos de un feudalismo, gamonalismo, más aún en la época de Mariátegui. A ver, los 7 ensayos se escriben en 1928, ¿no? Hasta el 2025 ha pasado mucho, pero lo que todavía se conserva es esa disparidad. Usando términos marxistas, sería una disparidad entre clases sociales. Hay personas que acumulan más, hay personas que tienen menos, y esto se ve de manera mucho más patente en regiones alejadas, ¿no? Solo pensar en Cerro de Pasco, Puno, etc. El tema para solucionar este tipo de impasse versaría en una suerte de descentralización. Ahora, si me pides que hable en términos marxistas, yo no soy marxista como tal, pero tendríamos que atender bastante a la división que hace Marx y que sigue también el propio Mariátegui entre estructura y superestructura, ¿no? En este caso, si queremos que haya igual de oportunidades, igualdad de educación o cualquier otro tipo de beneficio cultural, tenemos que atender la dinámica económica, tenemos que encargarnos de equiparar esta suerte de desbalance económico para que haya efectos en lo cultural. Marx escribe en contribución a la crítica de la economía política en más o menos 1859 y habla justamente de la dinámica entre la estructura y la superestructura. Posteriormente, Gramsci, Althusser hablan del mismo tópico, ¿no? En ese orden de ideas, yo supongo muy bien que Mariátegui recomendaría ese tipo de soluciones, siempre atender lo económico para equilibrar lo cultural. En agradecimiento
nosotros y por parte del Grupo 1, Augusto Salazar Bondi, de tenerla aquí es un gran honor para nosotros. Haber tenido conocimientos de manera, una perspectiva distinta tanto de la obra como del autor. Y en general estamos muy agradecidos con usted de tener el tiempo disponible para poder hablar con nosotros.